porque estamos teniendo, sí, ciertos inconvenientes aquí. eh, pero bueno, todo cambio siempre trae inconvenientes. Damos gracias a Dios que en días pasados, ya hace como unos 20 días, Dios, eh, eh, Dios había puesto en el corazón de algunos hermanos y el colaborarnos, ayudarnos a mejorar un poco la tecnología, todavía no la dominamos del todo, ténganme paciencia. No la dominamos del todo. De hecho, estamos teniendo inconvenientes con el registro del micrófono. Por eso estamos colocando hoy nuevamente acá los cascos, porque el sonido metálico con el que está quedando grabado las prédicas no es la intención es que quede bien grabado y tiene mejor sonido el micrófono de estos cascos, así que mientras tanto vamos a estar por acá eh, con esto, pero les puesto por encima de mi cabeza y me disculpan eso que a lo mejor no se vea muy bonito, pero si se escucha bien, usted sabe que a mí lo que me interesa es que se escuche bien, que se entienda lo que hablamos, lo que hacemos, no es que nos veamos bonitos, porque, eh, sino que se entienda. Entonces, ténganos paciencia y disculpe tantas interrupciones. Hemos procurado ir mejorando. Que la experiencia que usted tenga allí conectado, que el tiempo que saca para estar allí con nosotros sea de bendición y no que tenga que estar haciendo un esfuerzo por comprender y entender, no porque sea difícil de entender, sino porque el sonido esté funcionando de forma equivocada. Entonces, bueno, gracias a Dios que nos da la oportunidad. Ahora sí a irnos vamos a estar en línea, entonces sí, por Facebook y entonces pues, bueno, Dios me les bendiga grandemente. Y vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios y abra su Biblia, por favor, en el libro eh, a los Romanos, capítulo 3, libro a los Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 26. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 26. Y damos lectura allí a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y vamos a estar conversando eh, bajo el título ¿Cómo se recibe perdón de pecado? ¿Cómo se recibe perdón de pecado? Y bueno, les comentaba en la enseñanza anterior eh, que es parte de hoy es continuación de lo que estábamos conversando el domingo pasado. Yo les decía allí que el agraviado es quien debe perdonar, que usted no puede perdonar por alguien.
que no le ha hecho agravio a usted, sino que el agraviado es quien debe perdonar. Y hoy le voy a agregar algo más, y es que el agraviado es el que establece las condiciones o las cosas que debe hacerse para que él se dé por satisfecho y perdonar. Es las condiciones, lo que va a requerir usted hacer, las condiciones la va a poner es el que le va a perdonar a usted. Usted no va a poner las condiciones para que le perdone, sino que el que le va a perdonar a usted establece qué tiene usted que hacer para poder recibir el perdón de esa persona. En este caso estamos hablando de aquellos pecados que cometemos contra Dios. Bueno, en el caso humano, en el caso de nosotros los seres humanos, se estila o se tiene por costumbre que se llevan flores, que se compran un regalo, que le llevan a comer y todas esas cosas que en realidad no, no van a perdonar un error. Eso no va a perdonar. Eso eso es gastar platica. Eso no va a perdonar el error, el pecado que se cometió. Pero entre los seres humanos se acostumbra a hacer esas cosas para buscar agradar al otro, cuando en realidad lo que tiene que hacerse es hacer un cambio de conducta, que es lo que va a llevar a que la otra persona pueda perdonarle. Porque ¿de qué vale que le regalen flores, que le compre chocolate, que le lleven a almorzar, si sigue haciendo las mismas cosas por las cuales le ofendió? No hay razón para perdonar, porque lo único fue que se comió los chocolaticos, los bombones muy sabrosos. Gracias, pero aún no ha cambiado, aún no ha cambiado. Entonces, cuando hablamos del perdón de Dios, Dios estableció lo que nosotros debemos hacer para poder alcanzar el perdón. No es lo que nosotros queramos hacer. Y esto lo enfatizo porque no nos hemos quitado aún el chip que traemos del mundo y pensamos que vamos a la iglesia y yo le voy a llevar un ramo de flores a Dios y le voy a poner, adornar el altar con flores a Dios para que Dios me perdone. Eso no funciona. Eso no funciona. Entonces, si usted quiere adornar el lugar, adórnelo, pero sepa que por adornar el lugar no va a recibir perdón de pecado. Dios ha establecido lo que debemos hacer para poder alcanzar el perdón. Y no podemos nosotros cambiar o establecer algo diferente para que Dios nos perdone. Y allí es donde algunos tenemos problemas o tienen algunos problemas con Dios porque ellos quieren establecer su propia justicia, sus propios requisitos para poder alcanzar el perdón de Dios. Ellos quieren establecer la forma como es que Dios tiene que perdonarle. Y hoy, igual que la semana pasada, vamos a reafirmar una vez más que es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro, quien nos va a perdonar los pecados. Por lo tanto, es Dios quien establece lo que nosotros debemos hacer para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Así que usted debe acercarse a las Escrituras buscando en qué fue lo que estableció Dios para perdonarle sus pecados. El apóstol Pablo puso en evidencia lo que le estoy comentando de que el ser humano ha querido establecer su propia manera para alcanzar el perdón. Y él lo dijo así, ¿no? En el libro de Romanos, capítulo 10 versículo 5, que refiriéndose a la ley de Moisés, allí el apóstol Pablo dice que haciendo la justicia, la propia justicia,
el ser humano quería alcanzar el perdón de Dios. Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Mire lo que dice allí Romanos 10:5. El hombre que haga estas cosas vivirá por ella. El que haga lo que establecía la ley, entonces era justificado y alcanzaba la vida. Y esto lo hemos querido aplicar nosotros, los seres humanos, aún en el tiempo de hoy. Y no entendemos que por nuestra propia justicia nosotros no vamos a alcanzar el perdón de nuestros pecados. No es porque yo pasé tantos meses ayunando, no es porque yo pasé tantos días de rodillas, no es porque yo construí una iglesia, no es porque no es por nuestra propia justicia. La Biblia dice que no es por obra, para que ninguno se gloríe. De manera que nadie va a poder decir, como yo tenía dinero, yo pude comprar la salvación. No, no es por obra, para que nadie se gloríe. Dice el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Miren, en cierta oportunidad estaba predicando en una iglesia y, y me llamó mucho la atención que yo le preguntaba a ellos, les decía, ¿por qué cree usted que Dios le da las cosas que usted recibe de Dios? Usted recibe de Dios porque usted le da a Dios. Mire, ese error que nosotros cometemos como seres humanos, pensando de que si yo le doy a Dios, entonces yo voy a recibir de Dios. Cuando las cosas que recibimos de Dios, en especial la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, lo recibimos por la gracia de Dios para con nosotros, porque Dios nos ha tenido paciencia y misericordia a cada uno de nosotros. Porque si Dios nos diera por lo que nosotros hemos hecho, ¿dónde estuviéramos? ¿Qué hubiese pasado con nosotros? Si todo lo que nosotros tenemos se lo debemos es a Dios, lo tenemos es porque Dios nos los ha dado. Imagínese que nada de lo que tenemos lo tenemos por nuestros propios méritos, sino que Dios nos los ha concedido. Y así lo ha hecho con la salvación. Como Dios es el agraviado, cuando nosotros cometemos una falta, cometemos un pecado, como Dios es el agraviado, Dios estableció condiciones para que nosotros, los agresores, pudiésemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Tenemos que saber que Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a perdonar el pecado del ser humano. Y cuando vemos el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, eh, ese sacrificio allá hace casi 2000 años, que no lo hizo por su propia voluntad, sino que Dios lo puso como cordero para que pudiésemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Allí nos está demostrando que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, porque Él no estaba obligado a hacerlo. Fue voluntario. Dios ofreció a su Hijo
para que nosotros pudiésemos alcanzar el perdón. Y cuando vemos que el mismo Señor Jesucristo entró con su propia sangre allá en el lugar santísimo, allá en el cielo, con su propia sangre, entró para ofrecerla ante Dios, eso es más que garantía de que Dios está interesado en nuestra salvación. Porque el lugar santísimo no estaba acá en la tierra, el verdadero, el real, lo que había acá en la tierra, dice la Biblia, que es sombra de lo que hay allá en el cielo. Y Dios llevar a su propio Hijo, ascendió, llevó a los cielos al Señor Jesucristo para que entrara en el lugar santísimo, en el verdadero santuario allá en los cielos, a ofrecer por nuestros pecados. Eso nos garantiza de que Dios está interesado en nuestra salvación. Porque, ¿cómo podemos nosotros llegar hasta allá, hasta el cielo? O en este caso, ¿cómo podía llegar el Señor Jesucristo hasta el cielo si Dios no le llevaba? Dios le llevó y le sentó allá a su diestra para que allá en el lugar santísimo el Señor Jesucristo pudiese hacer la presentación de su propia sangre ante Dios. Del libro de Romanos capítulo 3 versículo 21 al versículo 26. Allí en la porción donde iniciamos, podemos ver cómo hizo Dios para darle la solución al problema del pecado del ser humano. Romanos 3 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando vemos a grosso modo esta porción que acabo de leer, lo primero que vemos es que Dios no queda por fuera. Es el gran problema que tiene la gran mayoría de los seres humanos que siguen una corriente religiosa. Quieren sacar a Dios del medio, de la fórmula. Mientras que acá en esta porción usted consigue a Dios en todo momento. Se manifestó la justicia de Dios. ¿Cuándo? Cuando Él testificó por medio de la ley ese Cristo que había de venir, que iba a morir en la cruz del Calvario. O sea, en todo momento, cuando usted lee, usted ve que Dios no queda por fuera. Dios no queda por fuera. Es Dios quien se encarga de hacer, Dios se encarga de establecer las condiciones, hacer lo necesario para que nosotros podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué hago el énfasis? En la gran mayoría de las iglesias usted va a ver que Dios queda por fuera. ¿Y qué es lo extraño que puede haberle sonado el domingo pasado y hoy de lo que yo le estoy hablando? De que es Dios el que perdona los pecados. Porque para la gran mayoría de las personas, el que perdona los pecados es Cristo. Cuando la Biblia dice que es Dios el que perdona los pecados. Hay una diferencia grande. Incluso el método, la forma, el cómo Dios perdona los pecados, también le va a hacer un poco de ruido. Yo le estoy diciendo que Dios perdona los pecados
por la fe en su Hijo Jesucristo. Y usted va a encontrarse que allí va a haber una diferencia. Ya se la voy a mostrar un poquito más adelante. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 26 y 28, seguimos viendo cómo es que Dios estableció el perdón de los pecados. Hechos 7, 26 y 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hermano, entonces si Jesucristo no es el que perdona los pecados, ¿qué papel cumple Jesucristo? Lo acabamos de leer. Jesucristo es el sumo sacerdote que se presentó delante de Dios. Él mismo, con su propia sangre, se presentó delante de Dios para ofrecer por nuestros pecados. Para que Dios perdonara nuestros pecados, Jesucristo se presentó como sumo sacerdote ante Dios con su propia sangre para ofrecer por nuestros pecados. Y seguimos leyendo el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, se ofreció a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De manera que allí está el mecanismo, ahí está la forma como Dios estableció de que al Jesucristo presentarse con su propia sangre ante Dios, allá en el lugar santísimo, nosotros, usted y yo, recibiríamos el perdón de nuestros pecados. Dios se proveyó de un cordero para que fuese inmolado por nuestros pecados y lo constituyó sumo sacerdote para que se presentase con su propia sangre en el lugar santísimo, para que se ofreciera por nuestros pecados. A través de este sacrificio y a través de esta ofrenda es que Dios perdona nuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando aceptamos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? Bueno, nosotros los seres humanos queremos establecer nuestros propios medios, como le había ya adelantado, y queremos ignorar lo que ha establecido Dios. Si Dios dijo que era por la fe en Cristo Jesús que recibíamos el perdón de pecado, ¿por qué le atribuimos o por qué hay quienes le atribuyen a la sangre o al bautismo el poder milagroso de perdonar pecado? ¿Qué es lo que sucede allí? Bueno, una mala interpretación de las escrituras y por favor no me malentienda.
eh, lo que no se debe hacer es disociar la sangre de Cristo, ¿ve? Como si esa sangre no le pareciera a no ponerla aparte y darle un poder mágico a la sangre aparte de Cristo. Era necesario que la sangre de Cristo fuese derramada en la cruz del Calvario. Era necesario que esa sangre fuese presentada en el lugar santísimo. Pero dice bien claro que Jesucristo se presentó con su propia sangre. Entonces, la sangre no se presentó sola. Por eso es que no podemos disociar la sangre y establecerle allí un poder mágico a la sangre y que cuando necesitamos que algo milagroso ocurra, entonces clamamos a la sangre. No, nosotros no podemos disociar la sangre de Jesucristo. Cuando Jesucristo se ofreció a Dios como ofrenda, se ofreció con todo y su sangre. ¿Ve? Y hago la observación también porque eh, quienes dicen, no, Jesucristo derramó toda su sangre allí en la cruz del Calvario. Y cuando ascendió a los cielos ya no llevaba sangre. Bueno, si cuando Jesucristo ascendió a los cielos no llevaba sangre, ¿qué sangre presentó en el lugar santísimo? La Biblia dice que él entró con su propia sangre al lugar santísimo y la presentó delante de Dios para la remisión de nuestros pecados. Entonces, no podemos agregarle esa palabra toda su sangre allá derramada, ¿no? La Biblia dice que Jesucristo derramó su sangre, y con esa misma sangre entró al lugar santísimo para hacer la remisión de nuestros pecados. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y vamos a entrar un poquito allí para que no me vaya a malinterpretar, no vaya usted a pensar de que yo estoy en contra de la sangre y que hermano se está predicando en contra de la sangre. No, mire, la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Efesios 1:7. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Entonces, obvio que la Biblia dice, habla del perdón de pecado por la sangre de Cristo, pero hay que entender lo que está diciendo. Gracias a la sangre de Cristo, es lo que significa ese por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo que fue derramado en la cruz del Calvario, Dios nos perdona los pecados, pero no es la sangre la que tiene un poder mágico para perdonarnos los pecados. ¿Ok? Por medio de la sangre de Cristo, la Biblia dice que hemos sido hechos cercanos, Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gracias a que la sangre de Cristo fue derramada por nuestros pecados, entonces hemos sido hechos cercanos. Estábamos lejos y ahora hemos sido hechos cercanos. Y cuando leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 14, habla allí de que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, tiene un trabajo a nivel de nuestra conciencia. Y Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando leemos estos versículos así solo, ¿verdad? Y no analizamos el proceso, que es lo que ha acontecido con muchas personas, entonces le atribuyen un poder mágico a la sangre por separado, como si se le hubiese otorgado un poder a esa sangre para individual, separada, hacer obras milagrosas, hacer milagros, incluso echar fuera demonios. Usted ve gente utilizando la sangre de Cristo para echar fuera demonios, cosas que no aparece en la Biblia por ningún lado. Nosotros tenemos que entender que fue Dios quien estableció que por haber derramado el Señor Jesucristo en ese sacrificio, su sangre, ¿verdad? Entonces Dios perdonará nuestros pecados a todo aquel que acepte ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero es Dios quien perdona los pecados. Es Dios el que perdona los pecados. El libro de Mateos, capítulo 26, versículo 28, vuelve y dice, porque esto es mi sangre. Cuando estaba instituyendo la cena, dice el Señor Jesucristo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y primera de Pedro 1, 18 al 19, sabiste que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De manera que la sangre de Cristo fue presentada delante de Dios para que Dios pudiese o para que Dios nos perdonase nuestros pecados. Está allí el papel que cumple la sangre de Cristo. Fue derramada y presentada delante de Dios para que nosotros pudiésemos obtener el perdón de pecado de parte de Dios. Bueno, y lo repite en Hebreos capítulo 9 versículo 12, y no por la sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, ya lo habíamos leído, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, este, podemos ver que yo no estoy hablando en contra de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada y fue ofrecida en el lugar santísimo para el perdón de nuestros pecados. Lo que no es correcto, y entiéndame lo que le estoy diciendo, lo que no es correcto es disociar, separar la sangre del Señor Jesucristo y atribuirle poderes mágicos hasta convertirla en un amuleto, de manera que cuando van a salir de la casa dicen, me cubro con la sangre de Cristo, como un amuleto de protección. Eso no es correcto, eso no existe. Eso es, eso es un invento del ser humano que ha procurado establecer su propia justicia, la propia forma como alcanzar los beneficios de parte de Dios. Entonces, no disocie la sangre y no le dé otra función diferente a la que está establecida de que fue derramada y presentada delante de Dios para que Dios perdonara nuestro pecado. Es incorrecto decir la sangre de Cristo tiene poder y dejarla hasta allí. La sangre de Cristo tiene poder. Yo le pregunto, ¿para qué? Bueno, la Biblia dice que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario y presentada
ante Dios para que Dios perdone nuestros pecados. Esa es la virtud que tiene. No se ponga a agregarle cosas que la palabra de Dios no dice para engañar a la gente. Cuando alguien comete pecado, Dios le perdona si se arrepiente de sus pecados gracias a la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vuelvo y lo leo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién? Dios. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos olvidar en ningún momento quién es el que perdona el pecado. Dios es el que perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios es el agraviado cada vez que usted y yo cometemos una falta. La cometemos contra Dios. Ah, hermano, es que usted también está en contra del bautismo. No, tampoco estoy en contra del bautismo. El bautismo en agua es bueno y es necesario. Es justicia delante de Dios que seamos bautizados en el nombre de Jesús. Es un acto de justicia. Pero oiga bien lo que voy a decir para que no me vaya a malinterpretar. El bautismo, si usted no cree en Jesús, en el Hijo de Dios, no tiene validez. Vuelvo y repito. Si usted no cree en Jesús, el Hijo de Dios, en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, y usted se bautiza, ese bautismo no tiene validez. Aun cuando hayan invocado el nombre de Jesús en las aguas del bautismo. ¿Por qué? Ya le voy a explicar. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando usted se arrepiente de sus pecados y pide perdón a Dios por sus pecados, la Biblia dice que usted ha muerto al pecado. Pero si usted no cree en el Hijo de Dios, dice que el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. ¿Cierto que dice? El que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. De manera que si primero usted no acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Cordero que Dios envió para la remisión de sus pecados, haga lo que haga, no va a recibir el beneficio del perdón de pecado porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Entonces, es condicionante. El mandamiento que Dios dio por medio de Jesucristo es creer en el Señor Jesucristo y bautizarse. Creer en el Señor Jesucristo y bautizarse. No es simplemente bautizarse. Es creer en el Señor Jesucristo y bautizarse. De manera que de nada vale que la persona se bautice si no ha creído en el Señor Jesucristo. Dios no está
comprometido a perdonar los pecados porque la persona simplemente se bautizó, sino que está comprometido a perdonar los pecados porque creíste en el Hijo de Dios, porque creíste en el Señor Jesucristo y te bautizaste. Es condicional, es condicional. El que creyere y fuere bautizado. El que creyere y fuere bautizado. Entonces, si tú crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, y te bautizas, entonces obtienes los beneficios que están establecidos. Y con el bautismo pasa algo similar a lo que pasa con la sangre. ¿Eh? Cuando hablamos hace ratico de la sangre, hablamos de que la sangre limpiará nuestras conciencias. Y del bautismo la Escritura dice lo mismo. Cuando usted va al libro de, para recordar, el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 14, porque ya lo leímos, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y cuando va a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. De manera que hace un efecto similar al que está descrito para la sangre de Cristo. Dice, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces entendamos que tanto la sangre de Cristo como el bautismo en agua tienen un efecto de purificación en nuestras mentes, en nuestra conciencia, y ese es el trabajo que opera en cada uno de nosotros. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 al 4, ahí vemos Romanos 6, capítulo 1, versículo 4, cómo actúa el bautismo en nuestras vidas. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De manera que hay una simbología y hay una significación allí, o significa una sepultura y una resurrección en las aguas del bautismo para que nosotros andemos, a partir de ese momento, andemos en vida nueva. Y allí está la importancia del bautismo. Allí está la importancia del bautismo. Entonces, no es que yo esté en contra de la sangre de Cristo o es que yo esté en contra del bautismo, sino que yo lo que le estoy dando a conocer es lo que Dios ha establecido, que recibimos el perdón de pecado por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que establece la Biblia. Por eso han sido perdonados nuestros pecados. Y gracias al sacrificio en la cruz del Calvario, el pecado fue quitado de en medio para que nosotros podamos vivir para Dios. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se ofreció, o se presentó, perdón, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo
para quitar de en medio el pecado. Hebreos 10, 10 al 12. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, por la fe que es en Cristo Jesús que recibimos de Dios el perdón de los pecados. Es por la fe que es en Cristo Jesús. Dice Hechos capítulo 26 al 18, perdón, 26, 18, Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, para que reciban por la fe que es en mí, hablando del Señor Jesucristo, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Y herencia entre los santificados. Entonces, el pecado entró en el mundo por un hombre. Así dice la palabra de Dios, que el pecado entró al mundo por un hombre. Y por un hombre también entró la redención de la humanidad. Por la desobediencia de un hombre vino la muerte y por la obediencia de otro hombre reinó la vida. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 15 al 19. Romanos 5 del 15 al 19. Pero el don no fue como la transgresión. El don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí está el, el papel, la función, la relevancia, la importancia del Señor Jesucristo. La relevancia y la importancia de Jesucristo no es como quieren hacerlo pasar algunos, no, que porque Él es Dios, no, porque Él, no, la relevancia de Jesucristo en el plan de salvación para con Dios, de nosotros para con Dios, es que así como el pecado entró por un hombre, la Biblia dice que la redención de la humanidad también fue por un hombre. Y ese hombre es Jesucristo. Que por la desobediencia de un hombre reinó la muerte en el mundo, la Biblia dice que por la obediencia de otro hombre, el Señor Jesucristo, entonces reinó la vida. Esa es la relevancia, la importancia. Dios nos dio a su Hijo amado para que por medio de él nosotros alcancemos la redención, el perdón de nuestra alma, para que alcancemos la vida eterna. Y este perdón que Dios nos ha concedido es para que nos acerquemos a Dios. Y mire, algunos piensan que perdonar es simplemente aceptar. Y en cierto sentido lo es, pero permítame y me explico para que no vaya a malinterpretar la expresión. Perdonar es aceptar las disculpas que me está dando el que me ofendió, junto con la promesa de que no va a volver a hacer lo que hizo. Por lo tanto, para que
haya garantía de que no va a volver a hacer lo que hizo, debe haber una conversión. Eh, Perdonar no es aceptar que el otro siga haciendo eso que me ofende, sino que esa persona, que esa persona, pues tome la decisión de cambiar su vida, de cambiar y poder vivir en vida nueva, poder hacer un cambio, una transformación en su alma. Entonces, vuelvo y repito para que no vaya a quedar duda acá. Perdonar es aceptar las disculpas que alguien me está dando. Si yo acepto esa disculpa, entonces yo le perdono lo que hizo y ya no le vuelvo a reclamar por lo que había hecho. Pero tiene que haber una promesa de cambiar. Tiene que la persona cambiar su forma de vida, su conducta. Y vuelvo y repito, perdonar no es que yo acepto que el otro siga haciendo lo que me está ofendiendo. Eso no es perdonar. Lo pongo con términos humanos. Si de pronto un hombre le es infiel a una mujer y la mujer decide perdonarle, cuando usted le perdonó, entonces usted está aceptando que él siga siéndole infiel. No, usted le está dejando pasar por alto esa infidelidad, pero él tiene que cambiar. Si no cambia, entonces no hubo arrepentimiento. Llevémoslo a, eh, a la parte espiritual. Cuando Dios le perdonó a usted, me perdonó a mí, no significa de que Dios aceptó lo que nosotros estábamos haciendo y que acepta que sigamos viviendo y haciendo vagabundería y sinvergüenzura. Y no es que Dios acepta eso. No, es que Dios no me está tomando en cuenta las cosas malas que yo hice. Gracias al sacrificio que hizo Jesucristo. No tomó en cuenta lo que yo hice, pero está esperando de mí que yo cambie, que yo ande en una vida nueva, que yo vuelva a nacer, que yo no vuelva a repetir las mismas cosas que antes hacía que molestaban a Dios. Entonces, cuando se perdona, eso es lo que se hace. ¿Ves? Eh, cuando se perdona, se deja pasar por alto el agravio, pero esperando que la persona no lo vuelva a hacer. Bueno, mm, el perdón de pecado acaba con la enemistad. Ya no somos más enemigos. Ahora, pues, Dios está de nuestro favor, Dios está de nuestro lado y hay una observación. Juan 5:14, como le dijera el Señor Jesucristo a aquel que, a uno de los que sanó. Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, cuando somos perdonados, tenemos la observación de que no debemos seguir pecando. Hay un llamado a no repetir el pecado para todos aquellos que hemos sido perdonados y un recordatorio de que hemos sido perdonados. Primera de Juan capítulo 2 versículo 12, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y esto no debemos olvidarlo nunca. Nosotros debemos siempre recordar que hemos sido perdonados. Nosotros hemos sido perdonados. Y si regresamos a la porción donde iniciamos, ya vamos a terminar.
En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 22, donde iniciamos, recuerde siempre que es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hemos sido perdonados por la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No porque nosotros hayamos hecho nuestra propia justicia, no porque nosotros teníamos obras de merecimiento para que Dios nos perdonara, sino gracias al Señor Jesucristo. Y versículo 26 del mismo Romanos capítulo 3, Romanos 3, 26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De manera que Dios es justo y es el que justifica. Dios es el que se ha encargado de hacer esa obra en nosotros. Nos ha dado la oportunidad, nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha buscado. Dios proveyó el cordero. Dios recibió la ofrenda del Señor Jesucristo. Dios no lo podemos sacar de la fórmula. Dios es el que ha pasado por alto nuestros pecados y el que nos ha hecho justo ante Él por el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Trece, Hechos 13, versículo 37 al 39. Hechos 13, 37 al 39, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabe pues esto, que por medio de Él, por medio de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecado y que todo aquello de lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. O como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 6, 6 al 7, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Reconoce entonces que has pecado y arrepiéntete. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador y bautízate invocando su nombre. Ese es el proceso por el cual recibimos perdón de pecado. Y bueno, yo sé y entiendo que no es sencillo y no es sencillo no porque no está allí en la Biblia, sino porque nos han dicho algo diferente. Pero nosotros necesitamos ir a la Biblia y conocer qué es lo que Dios ha establecido para que entonces podamos obtener el beneficio de parte de Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude porque eh, ante eh, tanta información, pues yo entiendo que necesitamos procesarla para poder eh, estar en paz con Dios. Vamos a orar, soberano, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has dejado establecido